Señor, no puede quedarse aquí parado obstaculizando el paso. Si no tiene cita, debo pedirle que se retire. La voz de la recepcionista cortó el bullicioso vestíbulo de Geraisen Media Group como una cuchilla afilada. Me detuve en medio del pasillo, con los brazos llenos de carpetas para la reunión de la junta directiva, y vi cómo se desarrollaba la escena frente a mí. Un hombre de unos 70 años, impecablemente vestido con un traje azul marino que probablemente costaba más de 3 meses de mi salario de becario, estaba parado frente al mostrador de recepción. Su mano derecha sostenía un bastón blanco. Sus ojos, aunque abiertos, tenían esa mirada distante que yo conocía tan bien. Era ciego. Y estaba completamente perdido en uno de los vestíbulos corporativos más concurridos de Chicago. Solo necesito ayuda para localizar a mi hijo, dijo el hombre, con una voz que mantenía una dignidad impresionante a pesar de su evidente frustración. Si alguien pudiera indicarme dónde. Señor, ya se lo he explicado, le interrumpió la recepcionista, tecleando furiosamente en su ordenador sin siquiera mirarlo. No puedo ayudarle sin un nombre completo y un departamento. E incluso así, tengo que confirmar si hay autorización para la visita. Los ejecutivos pasaban a su lado como el agua rodeando una piedra. Consultores cargando con ordenadores portátiles. Gerentes de cuentas con sus teléfonos inteligentes pegados a la oreja. Asistentes corriendo con cafés y documentos. Nadie se detuvo. Nadie ofreció ayuda. Era como si fuera invisible. Mi nombre es Eric Dalton, y a mis 22 años, era probablemente la persona más invisible de todo ese edificio. 6 meses como becario junior en el departamento de marketing me enseñaron que mi función era sencilla: hacer fotocopias, organizar archivos, traer café y, sobre todo, no causar problemas. Era el tipo de persona que almorzaba solo en la cafetería, que prefería las escaleras al ascensor para evitar conversaciones forzadas, que nunca había levantado la mano en una reunión. Ni una sola vez. No siempre había sido así. En el instituto, era seguro de mí mismo, incluso popular. Capitán del equipo de baloncesto. Pero la universidad me destrozó. Una serie de rechazos en prácticas, notas mediocres y una creciente sensación de inadecuación me convirtieron en una sombra de la persona que solía ser. Cuando conseguí el puesto en Geraisen Media, pensé que sería mi nuevo comienzo. Mi oportunidad de demostrar mi valía en el mundo real. En cambio, me convertí en una cara más en un mar de ambición corporativa. Lo único que me hacía sentir que tenía algún propósito real era mi hermano menor, Tyler. Tenía 9 años y nació con una enfermedad degenerativa que lo dejó completamente ciego a los 5 años. Mientras mis padres luchaban por lidiar con la nueva realidad, sumiéndose primero en la negación y luego en una tristeza paralizante, yo asumí la responsabilidad de convertirme en los ojos de mi hermano. Aprendí todo sobre tecnologías de asistencia, audiodescripción, navegación con bastón, lectores de pantalla. Pasé incontables horas investigando, estudiando, practicando. Tyler se convirtió en mi motivación para dominar algo que realmente importaba. Algo que podía marcar una diferencia real en la vida de alguien. Pero en el mundo corporativo de las campañas de marketing y las presentaciones a clientes, mis conocimientos sobre accesibilidad para ciegos parecían completamente irrelevantes. Era como saber tocar el piano en un mundo que solo valoraba las guitarras eléctricas. Miré al hombre parado en el vestíbulo. A la recepcionista cada vez más impaciente. A los ejecutivos que pasaban sin mirarlo 2 veces. Y pensé en Tyler. Pensé en cómo era cuando la gente lo ignoraba en público. Cuando hablaban por encima de él como si no estuviera allí. Cuando trataban su ceguera como un inconveniente para ellos, no como una realidad que él navegaba con valentía todos los días. Mi supervisora, Diane Carter, había sido muy clara esa mañana. Debía centrarme exclusivamente en preparar los materiales para la reunión trimestral con los inversores. No debía involucrarme en cuestiones de recepción. No debía distraerme. Pero mientras observaba cómo los hombros de aquel hombre comenzaban a ceder ligeramente, mientras veía cómo la derrota comenzaba a apoderarse de su postura, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Dejé las carpetas en una mesa lateral y me dirigí directamente al mostrador de recepción. Disculpe, dije, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. ¿Puedo ayudarle? El hombre se giró hacia mi voz y vi cómo su rostro se iluminaba con una mezcla de sorpresa y alivio. Ah, gracias, dijo. Estaba tratando de encontrar a mi hijo, pero parece que he venido en un día especialmente ajetreado. No hay ningún problema, señor, respondí, colocándome ligeramente a su izquierda. Me llamo Eric.
Puedo ofrecerle mi brazo para guiarlo a un área más tranquila donde podamos conversar. Sentí su ligero toque en mi codo, la forma correcta en que un guía vidente ofrece asistencia. Él sabía que yo lo entendía, que no iba a simplemente agarrar su brazo y arrastrarlo como un objeto. «Tienes entrenamiento», observó mientras caminábamos, su tono contenía una aprobación genuina. «Mi hermano menor es ciego», le expliqué, guiándolo suavemente alrededor de una columna. Aprendí pronto que la forma en que ofreces ayuda es tan importante como la ayuda en sí misma. Llegamos a la lujosa sala de espera, con sofás de cuero y vistas a Michigan Avenue. Le ayudé a sentarse, describiéndole rápidamente la disposición de la sala. «Bien», dije, sentándome de manera que mi voz llegara claramente desde un punto fijo. «Está buscando a su hijo. ¿Cómo se llama? Puedo intentar localizarlo en el sistema». El hombre dudó un momento. Algo complicado pasó por su rostro, una mezcla de orgullo paternal e incertidumbre. «Robert Ashford», dijo finalmente. «Mi hijo es Robert Ashford». Se me heló la sangre. Robert Ashford, el director ejecutivo de Horizon Media Group. El hombre cuyo nombre estaba grabado en el mármol del vestíbulo, cuya intimidante fotografía corporativa colgaba en la galería de líderes, cuya oficina en esquina en la última planta era legendaria por no recibir nunca visitas no programadas. Y yo, un becario de marketing del nivel más bajo posible, estaba a punto de intentar concertar una reunión entre ese visitante y el propio director general. «Usted es el padre del señor Ashford», repetí, tratando de mantener la voz neutra mientras procesaba esa información. «Sí», confirmó. «Sé que debe de estar increíblemente ocupado. Estaba por la zona y pensé que quizá podría verle solo unos minutos. Sé que debería haber llamado antes, pero...». Su voz se quebró ligeramente. A veces es más difícil escuchar un «no» que simplemente presentarse y esperar lo mejor. Había algo profundamente triste en esas palabras. Un padre que no se sentía cómodo simplemente llamando a su propio hijo. «Déjeme ver qué puedo hacer», dije, sacando mi teléfono móvil. Lo que no sabía en ese momento era que mi decisión de ayudar a ese hombre estaba siendo observada. Desde el entresuelo superior, parcialmente oculto detrás de una columna de mármol, Robert Ashford observaba cada uno de nuestros movimientos. Y cuando todo terminara, descubriría que ser invisible a veces es la mejor posición para causar el mayor impacto. Si esta historia te está llegando al corazón, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que sucedió a continuación revelaría no solo oscuros secretos corporativos, sino también la verdad sobre por qué un padre se sentía como un extraño en el imperio construido por su propio hijo. Llamé a la asistente ejecutiva del director general, una mujer llamada Patricia Monroe, cuya reputación de guardiana impenetrable era legendaria en todos los departamentos de Horizon Media. Oficina del señor Ashford. Su voz era cortante como el cristal roto. «Hola, Patricia. Soy Eric Dalton, del departamento de marketing. Tengo un visitante en el vestíbulo que desea ver al señor Ashford. Es su padre». El silencio al otro lado de la línea duró tanto tiempo que llegué a comprobar si se había cortado la llamada. «¿Su padre?», repitió finalmente, con un tono cargado de algo que sonaba peligrosamente cercano a la incredulidad. «El señor Ashford no ha mencionado ninguna visita programada para hoy». «Entiendo. Es una visita sorpresa. El señor mayor está aquí en el vestíbulo y...». «Espere un momento». La línea se quedó en silencio. Miré al padre del director general, que estaba sentado pacientemente en el sofá de cuero, con las manos apoyadas en su bastón blanco. Tenía esa postura digna que le daban décadas de navegar por un mundo que no había sido diseñado pensando en él. «Sr. Dalton». Patricia volvió a la línea, con un tono aún más frío. «Lo comprobaré con el señor Ashford. Por favor, pida al visitante que espere». Colgué y me senté a su lado, colocándome de manera que supiera exactamente dónde estaba. «Patricia lo consultará con su hijo», le expliqué. «Puede que tarde unos minutos». «Es usted muy amable», dijo, con una gratitud en la voz que me hizo sentir un nudo en el pecho. La mayoría de la gente no se habría detenido a ayudar. «Mi hermano me enseñó que la amabilidad no cuesta nada», respondí. «Y que todo el mundo merece ser tratado con dignidad». Fue entonces cuando oí pasos que se acercaban. Pasos rápidos, decididos y furiosos. Diane Carter. Mi supervisora tenía unos 40 y tantos años, el pelo rubio perfectamente peinado en un moño riguroso y un traje gris que parecía haber sido cosido directamente a su cuerpo. Era eficiente,
ambiciosa y absolutamente despiadada con cualquier cosa que considerara una pérdida de tiempo o de recursos de la empresa. Y, por la mirada de su rostro, yo acababa de convertirme precisamente en eso. Eric, dijo, con voz baja pero vibrante de ira contenida. Una palabra. Ahora. Miré al padre del director general. Disculpe un momento, señor Ashford. Vuelvo enseguida. Diane me llevó a un rincón cercano, lo suficientemente lejos como para que no nos oyeran, pero aún dentro del campo de visión del visitante. ¿Qué diablos estás haciendo?, siseó, con sus gélidos ojos azules clavados en los míos. Deberías estar en la planta 23 preparando las presentaciones para la reunión con los inversores. Esa reunión que empieza en 3 horas y que puede definir el futuro de esta empresa. Lo sé, Diane, pero había un visitante que necesitaba. No me importa si fuera el Papa necesitando indicaciones, me interrumpió, cada palabra afilada como una cuchilla. Tu trabajo no es jugar a ser recepcionista. Tenemos gente a la que le pagamos para eso. A ti te pagan para hacer exactamente lo que yo te digo. Ni más ni menos. Es ciego, Diane. Y la recepcionista no podía. ¿Y qué?, volvió a interrumpir, con el rostro aún más endurecido. ¿Crees que esta empresa funciona basándose en sentimientos? ¿En hacer que todo el mundo se sienta especial e incluido? Crece. Este es el mundo empresarial. Las personas que no pueden adaptarse se quedan atrás. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Él no es la gente. Es el padre del director general. Diane parpadeó. Por una fracción de segundo, vi pasar la incertidumbre por su rostro antes de que volviera a ponerse la máscara profesional. ¿Qué has dicho? El visitante. Es el padre del señor Ashford. Robert Ashford. Miró al hombre sentado en el sofá y luego volvió a mirarme. Algo calculador pasó por sus ojos. ¿Estás segura? Absolutamente. Me lo dijo personalmente. Diane se quedó en silencio por un momento, claramente recalculando. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado por completo, adquiriendo una falsedad azucarada que era de alguna manera peor que la ira anterior. Bueno, entonces es diferente, ¿no?, dijo, esbozando una sonrisa que no llegaba ni de lejos a sus ojos. Por supuesto que debemos acomodar a la familia del señor Ashford. Muy bien pensado por tu parte, Eric. La descarada hipocresía era repugnante. Pero, continuó, con un tono que adquiría una cualidad de acero, tan pronto como el señor Ashford Sr. sea atendido, volverás inmediatamente a tus tareas. ¿Y Eric? No creas que esto borra el hecho de que has abandonado responsabilidades críticas. Tendremos una conversación sobre esto más tarde. Se dio la vuelta y regresó a los ascensores, sus tacones altos resonando en el suelo de mármol como disparos. Respiré hondo y volví al lugar donde esperaba el padre del director general. Lo siento, le dije. ¿Problemas?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza en mi dirección. Nada que no pueda manejar. Mentí. La verdad era que Diane Carter tenía el poder de convertir mi vida profesional en un infierno. Como mi supervisora directa, controlaba mis evaluaciones, mis tareas y, en última instancia, si mi contrato de práctica se convertiría en un puesto permanente o terminaría en 2 meses cuando finalizara el programa. Y yo acababa de desafiarla públicamente. Pasaron 30 minutos. Luego 40. Llamé a Patricia 2 veces, pero me informaron que el director general estaba en reuniones consecutivas y no podía ser interrumpido. Durante ese tiempo, conversé con el señor Ashford. Aprendí que era un arquitecto jubilado, responsable de 3 de los edificios más emblemáticos de Chicago, que su esposa había fallecido 5 años atrás de cáncer, que tenía una nieta de 6 años a la que apenas conocía porque su hijo siempre estaba muy ocupado. Robert siempre ha sido así, me dijo, con una voz cargada de tristeza resignada. Incluso de niño. Siempre demostrando que era tan capaz como cualquier otra persona. Creo que tener un padre con discapacidad le hizo sentir que tenía que esforzarse el doble para que le tomaran en serio. Debió de ser difícil, comenté. Para ambos, de diferentes maneras, respondió. Quería que supiera que no tenía que demostrar nada. Pero cuanto más intentaba tranquilizarlo, más se esforzaba. Y con el tiempo, ese esfuerzo se convirtió en distancia. Me quedé observando a los ejecutivos que pasaban junto a nosotros. Algunos lanzaban miradas curiosas. Otros ni siquiera se daban cuenta. Un pequeño grupo de asistentes junior se detuvo no muy lejos, cuchicheando y mirando de vez en cuando en nuestra dirección. Reconocí a uno de ellos, James,
otro becario de mi programa. Se acercó durante una pausa en nuestra conversación. Eric, tío, ¿qué estás haciendo?, susurró con urgencia. Diane te está buscando. Está furiosa. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Hablando con un visitante cualquiera? No es cualquiera, respondí en voz baja. Es el padre del director general. James abrió mucho los ojos. ¿En serio? Tío, aún así, Diane te va a destrozar. Ya sabes cómo es con la jerarquía y el protocolo. Lo sé. Entonces, ¿por qué arriesgas tu trabajo por esto? Miré al señor Ashford, que estaba sentado pacientemente, completamente ajeno a nuestra conversación susurrada. Porque es lo correcto. James negó con la cabeza. Eres más valiente o más idiota que yo. Probablemente ambas cosas. Buena suerte, tío. La vas a necesitar. Se alejó, volviendo con su grupo de compañeros de prácticas. Pasaron otros 20 minutos. Patricia volvió a llamar. Sr. Dalton, el señor Ashford seguirá en reuniones durante al menos las próximas 2 horas. Quizás sea mejor que el visitante vuelva otro día, con cita previa. Colgué y miré al padre del director general. Vi la resignación en sus ojos incluso antes de hablar. No puede verme hoy, ¿verdad? En realidad, no era una pregunta. Patricia ha dicho que tiene reuniones consecutivas. Pero, añadí rápidamente, al ver cómo la decepción se apoderaba de su rostro, ¿qué le parece si le enseño el edificio mientras esperamos? Puedo darle un recorrido por los departamentos y mostrarle el trabajo que se hace aquí. Su rostro se iluminó. ¿Lo harías? Sería un honor. Lo que no me di cuenta en ese momento era que Diane estaba observando desde la entrada del pasillo de los ascensores. Y que esa decisión, ese simple gesto de ofrecer un recorrido no autorizado a un visitante, sería la chispa que transformaría mi experiencia en Geraisen Media de simplemente difícil a absolutamente insoportable. Pero tampoco me di cuenta de otra cosa. Desde el entrepiso superior, parcialmente oculto detrás de una columna de mármol, Robert Ashford Jr., director ejecutivo de Geraisen Media Group, observaba cada uno de nuestros movimientos. Y mientras yo ayudaba a su padre a levantarse, ofreciéndole mi brazo para guiarlo por los pasillos de la empresa que su hijo había construido, el director ejecutivo sacó su teléfono y comenzó a hacer una llamada. Una llamada que cambiaría no solo mi vida, sino toda la cultura de esa empresa. Pero primero, tendría que sobrevivir a las próximas horas, guiando al olvidadizo padre del director ejecutivo por un imperio corporativo que no estaba ni remotamente preparado para acoger a alguien como él. Comencé el recorrido por la 12ª planta, donde se encontraba el departamento de diseño gráfico. Mientras guiaba al señor Ashford por los pasillos, describía cuidadosamente cada detalle del entorno. A su izquierda, tenemos una pared entera cubierta de premios de campañas publicitarias. A la derecha, ventanas de suelo a techo con vistas al lago Michigan. Eres muy bueno en esto, comentó. La audiodescripción. La mayoría de la gente solo dice, es bonito aquí, y cree que eso es suficiente. Mi hermano me enseñó que los detalles importan, respondí. Siempre dice que no solo quiere saber que algo existe, quiere entender cómo es. Entramos en la zona abierta donde decenas de diseñadores trabajaban en sus puestos. Algunos miraron con curiosidad, otros ni siquiera levantaron la vista de sus pantallas. Me acerqué a una diseñadora llamada Lisa, a quien conocía vagamente de las pausas para el café. Lisa, este es el señor Ashford. Es arquitecto y tenía curiosidad por conocer nuestro proceso creativo. ¿Te importaría compartir un poco sobre el proyecto en el que estás trabajando? Lisa miró al señor Ashford, luego a mí, claramente confundida sobre por qué un pasante estaba dando recorridos no autorizados. Claro, dijo vacilante. Estoy trabajando en una campaña para un cliente farmacéutico. Pasé los siguientes minutos traduciendo la conversación, explicando conceptos visuales al señor Ashford de forma que pudiera entenderlos. Vi cómo se le iluminaba el rostro cuando Lisa describió la inspiración arquitectónica detrás del diseño. Mi hijo ha construido algo especial aquí, me dijo mientras salíamos del departamento. Puedo sentir la energía creativa. Es palpable. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Diane. ¿Dónde estás? Necesito que vuelvas inmediatamente. Hay documentos que hay que terminar ahora mismo. Ignoré el mensaje. Nos dirigimos al departamento de estrategia de cuentas en la 15ª planta. Fue allí donde las cosas empezaron a complicarse. Mientras hablaba con un gerente de cuentas sobre un proyecto para un cliente del sector automovilístico,
vi a Diane entrar en el departamento. No estaba sola. James, el becario que me había avisado antes, estaba con ella y parecía muy incómodo. Diane se dirigió directamente hacia nosotros. Eric, una palabra. Ahora mismo. Estoy en medio de una explicación al señor Ashford, respondí con calma. No me importa si estás en medio de una audiencia con el Papa, siseó, lo suficientemente bajo como para que solo yo la oyera. Vas a venir conmigo. Ahora mismo. El señor Ashford se dio cuenta de la tensión. Eric, si tienes que irte. No tengo que irme, dije, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. Diane, el señor Ashford es el padre del director general. Estoy cumpliendo con mi deber de garantizar que los visitantes importantes sean bien atendidos. Los ojos de Diane se entrecerraron. Tu deber es hacer lo que yo te ordene. Y te ordeno que vuelvas a la planta 23. Con todo respeto, creo que al director general le gustaría que su padre recibiera un trato adecuado. Fue lo peor que podía decir. El rostro de Diane se sonrojó. ¿Estás utilizando al padre del director general como escudo para tu insubordinación? Eso es patético, Eric. Absolutamente patético. Se volvió hacia el señor Ashford, y su voz adquirió un tono falso y empalagoso. Señor Ashford, lo siento mucho, pero Eric tiene responsabilidades críticas que no pueden posponerse. Estoy segura de que en recepción pueden encontrar a alguien más adecuado para ayudarle. Más adecuado, repetí, sintiendo como la ira crecía en mi pecho. Alguien que no sea solo un becario prescindible, ¿quieres decir? No pongas palabras en mi boca, replicó ella. Simplemente estoy señalando que hay personas cuyo trabajo real es atender a los visitantes. El suyo no lo es. ¿Cuál es mi trabajo real, exactamente, Diane? ¿Hacer fotocopias? ¿Traer café? ¿Ser invisible y no molestar? El departamento se había quedado en silencio. Todos los ojos estaban puestos en nosotros. Eric, el señor Ashford me tocó el brazo suavemente. No quiero causarle problemas. No está causando ningún problema, le aseguré. El problema ya existía mucho antes de hoy. Diane dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal. Acaba de firmar el fin de su carrera aquí. Puede estar seguro de ello. Que así sea. Ella parpadeó, claramente sin esperar que yo no retrocediera. Cuando vuelvas a tu oficina, dijo lentamente, con cada palabra cargada de amenaza, encontrarás una carta de despido esperándote. Estás despedido, Eric. Con efecto inmediato. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz firme. No puedes despedirme sin pasar por recursos humanos y el coordinador del programa de prácticas. Ya lo verás, dijo con una sonrisa cruel. Tengo contactos que ni te imaginas. Se dio la vuelta y se marchó, sus tacones resonando en el silencio absoluto del departamento. James se acercó después de que ella se fuera. Tío, ¿estás loco? Ella realmente te va a despedir. Probablemente, asentí, con la voz ligeramente temblorosa. Entonces, ¿por qué? Miré al señor Ashford, que permanecía en silencio, con expresión triste. Porque hay cosas más importantes que mantener un trabajo de mierda. James negó con la cabeza y se alejó, murmurando algo sobre que los principios no pagan el alquiler. Eric, dijo el señor Ashford suavemente, no tenías por qué hacerlo. No por mí. No fue solo por ti, respondí con sinceridad. Fue por mí también. Por Tyler. Por todas las personas a las que se trata como un inconveniente solo porque el mundo no se construyó pensando en ellas. Continuamos con la visita, pero ahora había una pesada nube sobre nosotros. Visitamos el Departamento de Relaciones Públicas, donde una gerente llamada Rebecca nos recibió calurosamente, ofreciéndonos café y haciendo preguntas sinceras sobre la carrera arquitectónica del señor Ashford. Fue un contraste gritante con el trato que recibimos en la planta anterior. En el departamento financiero, un contable senior llamado Marcus dejó su trabajo para mostrarle al señor Ashford los análisis de crecimiento de la empresa. Su hijo ha construido algo impresionante, dijo. Geraisen Media ha crecido un 300% en los últimos 5 años. Traduje cifras, gráficos y estrategias financieras. El señor Ashford absorbía cada dato con interés genuino, haciendo preguntas perspicaces que revelaban décadas de experiencia en los negocios. Durante una pausa entre pisos, mientras esperábamos el ascensor, me preguntó, ¿esa mujer, Diane, siempre trata así a la gente?
Peor, admití. Hoy se ha contenido relativamente porque tú estás aquí. Normalmente es mucho más cruel. ¿Y mi hijo lo sabe? Dudé. No lo sé. Siempre está en reuniones, siempre ocupado con los grandes clientes y las decisiones estratégicas. Dudo que vea cómo se trata a los empleados de menor rango. El señor Ashford se quedó en silencio durante un largo rato. Mi esposa solía decir que se puede juzgar a una empresa por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Por lo que parece, Geraisen tiene algunas fallas culturales graves. No lo negué. Visitamos 3 departamentos más esa tarde. En cada uno, vi variaciones del mismo patrón. Algunos empleados eran genuinamente amables y acogedores. Otros eran educados, pero apresurados. Y algunos, como Diane, veían cualquier desviación de la máxima productividad como una ofensa personal. En el Departamento de Recursos Humanos, nos encontramos con Sharon, la directora de RRHH. Era una mujer de unos 50 años con un aire de eficiencia profesional. Eric Dalton, dijo al verme, con un tono neutro pero con un toque de curiosidad. Recibí una llamada interesante sobre usted hace unos 30 minutos. Se me revolvió el estómago. Diane. Entre otras personas, confirmó. Al parecer, abandonó responsabilidades críticas para hacer un recorrido no autorizado por la empresa. Este es el señor Ashford, presenté. El padre del director general. Estaba teniendo dificultades en el vestíbulo y le ofrecí ayuda. Sharon miró al señor Ashford y luego volvió a mirarme. Entiendo. Y la ayuda tenía que incluir necesariamente un recorrido de 3 horas por varios departamentos. Quería conocer el trabajo de su hijo, expliqué. Quería entender la empresa que Robert había construido. Robert, repitió, levantando una ceja. ¿Ahora llamas al director general por su nombre de pila? No. Yo, respiré hondo. Escucha, sé que he incumplido el protocolo. Sé que debería estar haciendo otras cosas. Pero lo estaban ignorando, Sharon. Lo trataban como un estorbo. Y no podía dejar que eso sucediera. Sharon me miró fijamente durante un largo rato. ¿Eres consciente de que Diane está pidiendo tu dimisión inmediata? Sí. ¿Y aún así continuaste con la visita? Sí. ¿Por qué? La pregunta me pilló desprevenido. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Porque mi hermano es ciego y sé lo que se siente cuando la gente lo trata como si fuera invisible o una carga. Porque si no puedo mantener mis principios en un trabajo en prácticas, ¿qué tipo de persona seré cuando tenga poder de verdad? Sharon no dijo nada durante varios segundos. Entonces, inesperadamente, sonrió. Solo fue un ligero movimiento de labios, pero estaba ahí. Investigaré la situación, dijo. No des por definitiva la dimisión de Diane todavía. Hay protocolos que deben seguirse. Después de salir de Recursos Humanos, el señor Ashford me preguntó, ¿crees que te ayudará? Sinceramente, no lo sé, pero al menos me ha escuchado. Eran casi las 4 de la tarde cuando finalmente regresamos al vestíbulo. El señor Ashford parecía agotado, pero feliz. Yo estaba mentalmente exhausto, sabiendo que probablemente había destruido mi carrera, pero extrañamente en paz con ello. Eric, dijo mientras se preparaba para irse. Gracias. Por todo. Me has dado algo que no tenía desde hacía mucho tiempo. ¿Qué fue? Una ventana al mundo de mi hijo. Y el recuerdo de que todavía hay personas buenas que hacen lo correcto, incluso cuando les cuesta caro. Me abrazó, un abrazo firme y paternal que casi me hizo llorar allí mismo, en el concurrido vestíbulo. Ten cuidado, Eric. Las personas con principios tienden a ser blanco de este tipo de ambiente. Lo sé. Se marchó, con su bastón blanco navegando con confianza por el vestíbulo, ahora menos concurrido. Me quedé allí parado un momento, procesando el día surrealista que acababa de tener. Luego cogí mi teléfono y vi 17 mensajes sin leer. La mayoría eran de Diane, cada uno más amenazador que el anterior. El último decía simplemente, «Te arrepentirás de esto». Subí de nuevo al piso 23, esperando encontrar mi escritorio limpio y una carta de despido esperándome. En cambio, me encontré con algo completamente diferente. Patricia, la asistente ejecutiva del director general, estaba de pie junto a mi puesto de trabajo. Y no estaba sola. S.R. Dalton, dijo, con voz cuidadosamente neutra.
El señor Ashford desea verle en su despacho. Inmediatamente. Mi corazón casi se detuvo. El director general quería verme. En persona. Y mientras seguía a Patricia hacia los ascensores ejecutivos, no podía decidir si estaba a punto de ser despedido por el propio director general o si algo aún más inesperado estaba a punto de suceder. Lo que no sabía era que Robert Ashford Jr. había pasado las últimas 4 horas observando cada uno de nuestros movimientos desde las cámaras de seguridad del edificio, y que la conversación que estaba a punto de tener cambiaría no solo mi vida, sino toda la cultura de Horizon Media Group. El ascensor ejecutivo estaba revestido de caoba pulida y espejos. Mientras subía, observé mi reflejo. Por fuera parecía tranquilo, pero mi corazón latía como un tambor de guerra. Patricia no dijo una palabra durante todo el trayecto. Solo miraba fijamente los números de los pisos que iban cambiando. 23. 24. 25. La oficina del director ejecutivo ocupaba toda la planta 28. Las puertas se abrieron directamente a una lujosa antesala. Las paredes de cristal revelaban Chicago extendiéndose en todas direcciones, con el sol de la tarde pintando los rascacielos de dorado. Por aquí, dijo Patricia, guiándome a través de unas puertas dobles de roble macizo. La oficina de Robert Ashford Jr. era aún más impresionante de lo que había imaginado. Techo alto, obras de arte originales, muebles que probablemente costaban más que todo mi apartamento. Y allí estaba él. El director ejecutivo de Horizon Media Group tenía unos 55 años, el pelo gris perfectamente peinado y un traje que parecía haber sido hecho a medida en alguna sastrería italiana. Pero lo que me sorprendió fueron sus ojos. Los mismos ojos inteligentes y amables de su padre. S.R. Dalton, dijo, levantándose de detrás de su escritorio. Por favor, tome asiento. Me senté en la silla que me indicó, con las manos sudorosas y la mente acelerada con 1000 posibilidades. Imagino que se estará preguntando por qué le he llamado aquí, comenzó, caminando hacia las ventanas panorámicas. Sí, señor. Se quedó en silencio durante un largo momento, mirando la ciudad que se extendía a sus pies. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. He pasado las últimas 4 horas observándote guiar a mi padre por la empresa. A través de las cámaras de seguridad. A través del sistema de vigilancia que hemos instalado en cada planta. Se me heló la sangre. Lo he visto todo, Eric. He visto cómo lo tratabas con respeto cuando todos los demás lo ignoraban. He visto cómo le describías cada detalle del entorno. Vi cómo defendiste su derecho a estar aquí cuando mi supervisora de marketing intentó echarlo. Se volvió para mirarme. Y vi el momento exacto en el que decidiste hacer lo correcto, aun sabiendo que te costaría tu trabajo. No sabía qué decir. Mi padre, continuó, volviendo a su silla, siempre ha sido mi héroe. Construyó rascacielos emblemáticos a pesar de ser ciego. Crió a un hijo solo después de que mi madre falleciera. Me enseñó que las limitaciones son solo excusas para quienes no tienen la determinación suficiente. Su voz se quebró ligeramente. Y yo pagué toda esa fuerza y sabiduría con negligencia. Con distancia. Con vergüenza disfrazada de protección. S.R. Ashford. Déjeme terminar, le interrumpió amablemente. Hoy ha sido la tercera vez en 10 años que mi padre ha visitado este edificio. Las 2 primeras veces, se le trató como un inconveniente. Como un obstáculo. Yo lo sabía y no hice nada. Me dije a mí mismo que estaba demasiado ocupado, que mejoraría más adelante, que él lo entendería. Cogió un bolígrafo de la mesa y lo hizo girar entre los dedos. Pero hoy, un becario de 22 años me ha enseñado lo que realmente significa el liderazgo. Me ha enseñado que la empatía no es debilidad. Que hacer lo correcto importa más que seguir los protocolos. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Respondí en voz baja. No, dijo con firmeza. Hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer. Y quiero entender por qué. Entonces se lo conté. Sobre Tyler. Sobre cómo fue crecer viendo a mi hermano menor navegar por un mundo que no estaba diseñado para él. Sobre las innumerables veces que vi a la gente tratarlo como si fuera invisible o incapaz. Sobre cómo aprendí que la accesibilidad no es caridad, es justicia básica. Robert Ashford me escuchó en silencio absoluto. Cuando terminé, asintió lentamente. Eric, seré directo. Esta empresa tiene un grave problema cultural. Un problema que yo, como líder, he permitido que exista. Y necesito a alguien que comprenda fundamentalmente lo que significa crear espacios verdaderamente inclusivos.
Mi corazón se aceleró. Estoy creando un nuevo puesto. Director de Diversidad y Accesibilidad. Responderías directamente ante mí, tendrías autonomía para implementar cambios en toda la organización y un presupuesto sustancial para convertir Geraisen Media en un modelo de inclusión. Me quedé sin palabras. Sé que solo eres un becario. Sé que no tienes experiencia ejecutiva. Pero tienes algo que no se puede enseñar en ninguna escuela de negocios. Tienes integridad. Y una profunda comprensión de que las personas importan más que los procesos. Yo, no sé qué decir. Di que lo pensarás, sugirió. El salario sería de $120,000 anuales para empezar, con prestaciones completas y potencial de crecimiento basado en el rendimiento. Era más dinero del que jamás había imaginado ganar en los próximos 5 años. Pero antes de responder, continuó, con expresión más seria, debes saber que no será fácil. Encontrarás resistencia. Personas como Diane Carter no aceptarán los cambios pacíficamente. Intentarán sabotearte a cada paso. Diane, repetí, sobre eso. Ya ha enviado un memorándum a Recursos Humanos exigiendo su despido inmediato, dijo con calma. Alegando insubordinación, abandono de responsabilidades y comportamiento poco profesional. Se me revolvió el estómago. Pero, continuó, con una leve sonrisa en los labios, su opinión sobre su permanencia aquí dejó de ser relevante en el momento en que decidí crear este puesto. La cuestión ahora es, ¿quieres el trabajo? Sí, respondí sin dudar. Sí, lo quiero. Pasamos la siguiente hora discutiendo los detalles. El alcance del puesto. Las áreas prioritarias. Los recursos disponibles. Con cada minuto que pasaba, me daba cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente salí de su oficina, ya eran más de las 6 de la tarde. El edificio estaba casi vacío. Tomé el ascensor de vuelta al piso 23 para recoger mis cosas. Fue entonces cuando vi a Diane. Estaba de pie cerca de mi puesto de trabajo, hablando con 2 guardias de seguridad. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una satisfacción cruel. Eric, dijo, con la voz llena de veneno disfrazado de profesionalidad. Me alegro de que hayas venido. Estos caballeros te acompañarán fuera del edificio. Te enviarán tus cosas personales. En realidad, dije con calma, no voy a ir a ningún sitio. Su expresión cambió a confusión. Perdón. Acabo de tener una reunión con el director general. Me ha ofrecido un puesto. El rostro de Diane pasó por un espectáculo de emociones. Confesión. Incredulidad. Ira creciente. Eso es ridículo. Estás mintiendo. Cogí mi teléfono y le mostré el correo electrónico que Patricia me había enviado minutos antes, confirmando mi nuevo puesto y solicitando que Recursos Humanos preparara toda la documentación. Diane leyó el mensaje y su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. Esto no puede estar pasando. Sí, está pasando, respondí. Y una de mis primeras tareas será auditar las prácticas de gestión en todos los departamentos, incluido el suyo. Dio un paso atrás como si le hubieran dado una bofetada. No tienes autoridad. De hecho, sí la tengo. Reporto directamente al director general. ¿Recuerdas? Con el mandato específico de identificar y corregir las barreras culturales a la inclusión. Y el comportamiento tóxico de los supervisores definitivamente entra en esa categoría. Los guardias de seguridad, al percibir el cambio de dinámica, se alejaron discretamente. Diane me miró fijamente, con pura rabia ardiendo en sus ojos. Te arrepentirás de esto. Tengo amigos en esta empresa. Conexiones que ni te imaginas. Quizás, admití. Pero ahora yo también tengo algo que tú nunca has tenido. La confianza del director general. Y un propósito más importante que la política corporativa. Se marchó sin decir nada más, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Me quedé allí parado un momento, procesando todo. Luego llamé a Tyler. Eric. Su voz animada llenó la línea. ¿Cómo te ha ido el día? Tío, respondí, sintiendo como una sonrisa se extendía por mi rostro. No te lo vas a creer. Si estás siguiendo este viaje y quieres ver cómo se desarrolla todo, no olvides suscribirte. Porque lo que vendría a continuación sería una batalla que pondría a prueba no solo mi nuevo puesto, sino también mis principios fundamentales. El juego había cambiado por completo. Y mientras Diane planeaba su venganza en las sombras, yo me preparaba para una transformación que sacudiría los cimientos de Geraisen Media.
La oficina de Robert Ashford Jr. era aún más impresionante de lo que había imaginado. Las ventanas del suelo al techo revelaban Chicago iluminada por la puesta de sol, creando un espectáculo dorado de rascacielos. S.R. Dalton, dijo, con sus ojos idénticos a los de su padre fijos en mí. Siéntese. Obedecí, con las manos sudorosas, preparado para lo peor. He pasado las últimas 4 horas observándole a través de la cámara de seguridad. Comenzó, con voz tensa. He visto cada momento de la visita guiada que le ha dado a mi padre. He visto cómo le ha tratado cuando todos los demás le han ignorado. Mi corazón se aceleró. Y he visto cómo ha decidido hacer lo correcto, a pesar de saber que le costaría su trabajo. Se acercó a la ventana. Mi padre es mi héroe. Construyó rascacielos a pesar de ser ciego. Me crió solo después de que mi madre muriera. Y yo le pagué con negligencia disfrazada de protección. Su voz se quebró. Hoy ha sido la tercera vez en 10 años que ha visitado este edificio. Las otras 2 veces se le trató como un estorbo. Y yo no hice nada. Se volvió hacia mí con los ojos brillantes. Pero tú, un becario de 22 años, me has enseñado lo que realmente significa el liderazgo. Solo hice lo correcto, respondí en voz baja. No. Hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer. Entonces me lo contó. Sobre la distancia entre él y su padre. Sobre cómo intentaba compensar la debilidad de tener un padre discapacitado trabajando más duro que todos. Sobre cómo esa obsesión había creado un abismo que ahora parecía insalvable. Estoy creando un nuevo puesto, dijo finalmente. Director de Diversidad y Accesibilidad. Responderías directamente ante mí. Salario de $120,000 al año. Me quedé sin palabras. Pero no será fácil, advirtió. Personas como Diane Carter intentarán sabotear cada uno de tus movimientos. Ya ha enviado un memorándum exigiendo tu despido. Diane, repetí, con un sabor amargo en la boca al pronunciar su nombre. Su opinión ya no es relevante, dijo con una media sonrisa. La pregunta es, ¿aceptas? Sí, respondí sin dudar. 1 hora más tarde, salí del ascensor en la planta 23 para recoger mis cosas. Fue entonces cuando la vi. Diane estaba hablando con 2 guardias de seguridad cerca de mi puesto. Cuando me vio, su rostro se iluminó con cruel satisfacción. Eric, dijo con voz llena de veneno. Qué bien que hayas venido. Estos caballeros te acompañarán fuera. En realidad, no voy a ninguna parte. Su expresión cambió a confusión. Perdón. Acabo de aceptar un puesto. Director de Diversidad y Accesibilidad. Reportando directamente al director ejecutivo. Le mostré el correo electrónico de confirmación de Patricia en mi teléfono. Diane lo leyó y su piel se volvió cada vez más pálida. Esto no puede estar pasando. Sí. Y una de mis primeras tareas será auditar las prácticas de gestión en todos los departamentos, incluido el suyo. Retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. No tiene autoridad. Sí la tengo. Un mandato específico del director ejecutivo para identificar las barreras a la inclusión. El comportamiento tóxico de los supervisores definitivamente entra dentro de esa categoría. Los guardias de seguridad se apartaron discretamente. Te arrepentirás, siseó, con la ira ardiendo en sus ojos. Tengo conexiones que ni te imaginas. Quizás. Pero ahora tengo algo que tú nunca has tenido. La confianza del director general. Se marchó sin decir nada más, con pasos furiosos resonando en el pasillo. Me quedé allí procesando todo. Luego llamé a Tyler. Eric, ¿cómo te ha ido el día? Tío, sonreí. No te lo vas a creer. Pero lo que yo no sabía era que Diane ya estaba 3 pisos más abajo, reunida con otros gerentes en una sala de conferencias vacía, planeando exactamente cómo destruir mi nuevo puesto antes incluso de que empezara. Y mientras yo celebraba mi victoria, ella estaba sembrando las semillas de un sabotaje que pondría a prueba no solo mi nueva autoridad, sino también mis principios fundamentales. La guerra acababa de comenzar. 6 meses después, Geraisen Media Group ganó el Premio Nacional al Mejor Entorno de Trabajo Inclusivo. Yo estaba en el escenario aceptando el trofeo, pero el verdadero logro estaba en la audiencia. Robert Ashford Sr. sentado junto a su hijo, conversando animadamente. Sin barreras. Sin distancia. La transformación comenzó la semana siguiente a mi ascenso. Implementé la audiodescripción en todas las presentaciones corporativas.
Instalé señales táctiles en cada planta. Traje consultores de la comunidad de personas ciegas para formar a todos los departamentos. Diane intentó sabotear cada iniciativa. Envió memorandos anónimos al consejo alegando derroche de recursos. Difundió rumores de que estaba utilizando mi posición para favorecer a algunos. Pero cometió un error fatal. Subestimó a Sharon, de Recursos Humanos. Sharon había documentado años de quejas contra Diane. Acoso sistemático. Discriminación encubierta. Un ambiente tóxico que provocó la salida de decenas de empleados con talento. Cuando el director general vio el informe completo, Diane fue despedida esa misma semana. Sin ceremonias. Sin segundas oportunidades. Su salida creó un efecto dominó. Otros gerentes tóxicos se dieron cuenta de que la cultura había cambiado. O se adaptaban o se iban. La mayoría optó por irse. El departamento de marketing se reconstruyó desde cero, ahora dirigido por Rebecca, la gerente de relaciones públicas que nos recibió calurosamente durante la visita. Ella implementó políticas de respeto mutuo que se convirtieron en un modelo para toda la empresa. Pero el cambio más significativo ocurrió entre padre e hijo. Robert Ashford Jr. comenzó a visitar a su padre semanalmente. Aprendió braille. Participó en eventos de la comunidad de personas ciegas. Y, lo más importante, reconoció públicamente cómo la búsqueda del éxito había creado una dolorosa distancia entre él y sus seres queridos. Mi hijo ha construido un imperio, me dijo el señor Ashford en una de sus visitas habituales a la oficina, donde ahora siempre es bienvenido. Pero hizo falta un valiente becario para enseñarle que los imperios vacíos de humanidad no valen nada. Tyler visitó Horizon Media el mes pasado. Le di el mismo recorrido que le di al señor Ashford. Pero esta vez, todos los empleados se detuvieron para saludarlo. Todos los departamentos estaban equipados para acomodarlo. Todos entendían que la accesibilidad no es un favor, es un derecho básico. Eric, me dijo Tyler mientras salíamos, con los ojos brillantes de orgullo. No solo has conseguido un trabajo genial, has cambiado todo un mundo. Tenía razón. Pero aprendí algo crucial en el proceso. El cambio real no viene de grandes gestos dramáticos. Viene de pequeñas decisiones valientes. De detenerse cuando todos pasan de largo. De tender la mano cuando sería más fácil dar la espalda. De hacer lo correcto, incluso cuando cuesta todo. Diane consiguió otro trabajo 3 meses después, en una empresa más pequeña. He oído que solo duró 6 semanas antes de ser despedida por conducta inapropiada. Algunas personas nunca aprenden. ¿Y yo? Acabo de ser ascendido a vicepresidente de Cultura Organizacional. Mi salario se ha triplicado desde aquel día en el vestíbulo. Pero el dinero es lo menos importante. Lo importante es saber que Tyler puede entrar en cualquier departamento de Horizon Media y ser tratado con dignidad. Que el señor Ashford visita a su hijo todas las semanas sin obstáculos. Que decenas de empleados con discapacidades trabajan ahora aquí, no a pesar de sus diferencias, sino valorados por sus perspectivas únicas. Si esta historia de valentía, transformación y justicia te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal. Tenemos más historias de personas comunes que tomaron decisiones extraordinarias y cambiaron no solo sus vidas, sino también el mundo que las rodea. Porque, al final, la verdadera venganza contra la indiferencia no es la represalia. Es la transformación. Y a veces, todo lo que se necesita para cambiar toda una cultura es una persona dispuesta a detenerse, mirar y actuar cuando todos los demás simplemente pasan de largo. Aquel día en el vestíbulo, cuando decidí ayudar a un hombre ciego al que todos ignoraban, no sabía que estaba iniciando una revolución silenciosa. Pero ahora lo sé, el cambio más poderoso siempre comienza con un solo acto de humanidad.